Hoy estaba divagando. Capítulo 15. Mis ojos vieron. Hoy me desperté viendo al techo. Observaba con detenimiento cada centímetro dentro de ese lienzo blanco, que me protege del inclemente frío que está al otro lado de él. Miraba las pequeñas grietas de la esquina, la humedad que se filtra por esa grieta, creando una mancha negra que resalta dentro de esa blancura del techo. Miraba los fallos en la pintura, pequeñas imperfecciones a causa del cansancio que hace algunos años me venció mientras pintaba la casa. Ese donde dices, ¿quién lo va a notar? Me quedé un buen rato observándolo. Es poco lo que puedes ver en ese lienzo en blanco. Entonces, mi mente se fue a mis memorias. El techo me sirvió como reflector ante el desborde de pensamientos que en ese momento me asaltaron. El canto de los pájaros en mi ventana musicalizaba a la perfección ese instante. La memoria es tan poco confiable que por eso ahora podemos resguardar en dispositivos electrónicos todo aquello que eventualmente olvidaremos. Y si algo es digno de tal esfuerzo, probablemente termine impreso, enmarcado, para ponerlo en algún lugar visible, donde después puedas regresar a recordarlo una y otra vez. Donde cada vez te contarás una historia diferente ante la incapacidad de tu memoria de resguardar las emociones de cada instante vivido. ¿Les pasa igual? ¿Ustedes también olvidan sus vivencias? ¿O solo soy yo la que tiene Alzheimer temprano? Hace poco me desperté en un país ajeno, a 9.830 kilómetros de lo que aún sigo llamando hogar. Lejos de los ronroneos de mi gatita, despertando fuera de mi rutina diaria. ¿Ustedes cómo viven los viajes? Hay diferentes tipos de viaje. Los de turismo, los de visita a las personas amadas, los de trabajo, los inesperados. Cada uno tiene su particularidad y su debido reto. Sin embargo, todos, y más los que son por primera vez, tendrán ese instante donde tus ojos ven y se maravillan de aquello a lo que están siendo sometidos. Enfrentarte a nuevas costumbres, sabores, olores y colores. Con el tiempo, uno se vuelve más hábil al momento de viajar, desde la planeación hasta el momento en el que te encuentras en medio de una multitud, sintiendo todo el peso de la realidad, donde todos tus sentidos entran en acción y te preguntas si eso es real. Llevo algunos años haciendo un ejercicio activo de estar presente en los lugares que visito o habito. No sé ustedes, pero yo me maravillo ante todo lo nuevo que observan mis ojos, a tal grado que la mayor parte del tiempo olvido fotografiarlo. Esto no siempre fue así. Antes me gustaba tomarle foto a todo, pero el hecho de tomar esa foto me privaba del evento que estaba ocurriendo, y entonces olvidaba con mayor rapidez del por qué había fotografiado eso, y así, un día me encontraba borrando 100 fotos de atardeceres. Se veían hermosas esas imágenes, pero no recordaba la razón del por qué había capturado ese momento. Ahora, estoy más presente en ese atardecer, y mi memoria tiene recuerdos vívidos del instante en el que acontecía, qué estaba pensando y con quién estaba disfrutándolo, aunque no exista una fotografía que me recuerde una y otra vez ese instante. Mis ojos han visto un sinfín de paisajes, eventos, animales, flores, atardeceres, amaneceres, lunas que la cámara fotográfica no podría capturar. Hace poco tuve esa experiencia. Estaba ante una estatua enorme. El detalle en su tallado, la inmensidad de su estructura, el color, el olor, el frío que se sentía dentro del recinto que la resguardaba. Todo lo que ésta representaba estaba ahí, colosal, y yo era un pequeño punto al lado de ésta. Cuando salí del asombro, tomé foto de la misma. La cámara no hacía justicia a la belleza de esa obra. La cámara no podía capturar mi asombro y la exaltación que ese instante me producía. Quería capturar ese momento. No fue posible. Eso solo puede ser percibido por tus ojos. Continuamente olvido la cotidianidad de las cosas. Pero cuando tengo la oportunidad de ver algo por primera vez, procuro guardar esa memoria para poder volver a ella y recordar que un día estuve ahí, viendo una estatua colosal o alimentando venados mientras nos hacíamos reverencias mutuas. Antes, solía viajar con una cantidad considerable de expectativas en la maleta. Pesaba más que la ropa que llevaba en ella. Solía ponerle un peso muy grande a los lugares que visitaba, y la decepción llegaba inevitablemente, pues esperaba que los lugares llenaran toda una lista con requerimientos personales. ¿Qué? ¿Aquí no vive Harry Potter? ¿Qué? ¿Aquí no puedo aprender a bailar salsa cubana? ¿Qué? ¿Cómo que Godzilla no es una especie endémica del lugar?
Ajá, solía ir a los lugares a apreciarlos con mis lentes de realidad aumentada. Y quería que ellos se adaptaran a mis necesidades e idealizaciones. Simplemente mis ojos no veían esos lugares. Un centenar de fotos fueron eliminadas ante la incapacidad de recordar ese momento. Hoy ya no lo hago. Me presento como un visitante más y dejo que el lugar me absorba dentro de su cotidianidad. Me gusta moverme como local, comer como local, y aunque sé que jamás seré parte de ellos, solo estoy tomando prestado un instante y un espacio dentro de su realidad. ¿A ustedes también les pasa que cada que logran algo, les cuesta trabajo percibir la realidad de lo que viven? Es como si te prestaran por un momento ese instante. Adaptarte a los entornos y camuflarte dentro de ellos, para poder sentirlos reales, tener una probada de realidad dentro de aquello que no logras asimilar. Ya deje las drogas, señora, me grita a lo lejos mi conciencia. El tiempo de levantarme de la cama se acerca. Sin embargo, hay un sinfín de cosas de las cuales no existe fotografía alguna. Por ejemplo, recuerdo la primera vez que vi el mar. Fue a los 18 años después de escaparme con mis amigos a la playa. Era otro México, era otra yo, que no percibía el peligro y a la que se le hacía fácil tomar ese riesgo. Más vale pedir perdón que permiso, me decía, estúpida e inconscientemente. Ese día fue la primera vez que pude percibir el olor a mar. Esa combinación de tierra mojada, sal, coco y algas. Esa humedad que puede sentirse en la piel al momento de entrar en terrenos más tropicales. Lo pegajosa que empieza a sentirse. El sabor a sal que se impregna en ti cuando la brisa marina sopla, mientras estás parada por primera vez frente a ese enorme paisaje sin fin. El primer momento en el que puedes ver tus pies caminando en la arena que quema la planta de tus pies, pero no te importa, pues es la primera vez que puedes sentirla, la tocas, la sientes escaparse entre tus dedos, sientes la espuma de mar cuando decides meter tus pies, y también puedes ver a la ola venir, misma que te dará la primera revolcada de tu vida, esa con la que crees que te ahogarás, aunque solo hacía falta que te pusieras de pie. Ahí me enamoré de los atardeceres. Uno está tan acostumbrado a ver el sol desaparecer entre los edificios, que la primera vez que puedes presenciar el sol hundirse en el inmenso mar, no puedes evitar creer en la magia, en los milagros o en cualquier superchería ante tan maravilloso evento. La primera vez que tus ojos ven el mar, se guarda en un lugar especial en la memoria de todos. Creo. Yo no sé ustedes, pero yo soy una persona curiosa y sumamente observadora. Chismosa me llamarán algunos. Constantemente me descubro mirando por un largo tiempo algo dentro de mi cotidianidad. Soy muy susceptible al estímulo. En cierta parte es bueno, pues eso te hace estar más atenta a tus entornos. Y así, poder ver que una anciana se cayó detrás de ti, para correr a ayudarle. O una señora que necesita asiento dentro del transporte público, para cederle el tuyo. Que el tren que estabas buscando está justo frente a ti. O percibir el peligro dentro de un terreno nuevo e inexplorado. Lo mismo pasa cuando busco algo. Vivo en una especie de buscando a Wally constante. Por otro lado, pierdo mucho tiempo en la contemplación de las cosas, lo que seguramente hará que llegue tarde al tren que ya había visto que tenía que abordar, lo cual pasa más veces de las que quisiera aceptar. El tren se fue antes, pongo como excusa. No fui yo la que se quedó viendo los trenes partir y olvidó tomar el suyo. Es bien entretenido estar en una estación de trenes, se los juro. O bien, ver una casa y crear una historia alrededor de ella. Tiene polvo. Seguro lleva deshabitada un largo tiempo. ¿Qué habrá pasado con las personas que vivían ahí? ¿Y por qué nadie ha venido a reclamar sus muebles? Chismosa, les digo. Pero ahí se me puede ir una cantidad considerable de tiempo. Han sido pocas las veces que he disfrutado de la compañía en mis viajes. Por esta misma razón, yo puedo quedarme un largo tiempo disfrutando el paisaje, sintiendo el lugar, oliendo, probando. Hay personas que quieren fotografiar los más lugares posibles. 5 minutos aquí, la foto más instagrameable y a lo que sigue. Ir a un museo sin apreciar las obras, o sin leer la descripción de las mismas. No tiene nada de malo, pero así no me gusta viajar a mí. Yo me tomo mi tiempo, y no me gustan las prisas. Tampoco me gusta ir a encerrarme a los hoteles. A mí me gusta que mis ojos se llenen de esos lugares. El no poder viajar acompañada también puede ser a causa de lo envidiosa que soy al compartir mis panes, que guardo celosamente en mi mochila en cada viaje. Las personas con las que he compartido un viaje, y en especial un pan, tienen un lugar especial en mi mente y corazón. El recuerdo de la primera vez que viajé en transporte público me asalta.
Ese día fue especial. Íbamos a visitar a mi hermana que vivía a 2 horas de viaje. Mi mamá me dijo antes de salir de la casa: pon atención a todo lo que ves. Si te pierdes, te vemos en los torniquetes del metro. Ajá, ¿qué diablos eran los torniquetes? Ahí se explica mi obsesión por la observación. Pero ese día fue mágico. Claro, porque todo lo que se hace por primera vez siempre tendrá una especie de engaño al ser la primera vez que lo observas. Y al no poder explicarlo, entonces se vuelve mágico. Por ejemplo, yo vi que mi mamá le daba el dinero al señor del camión. Y este señor nos dejaba pasar a sentarnos al mismo. ¿Cómo es eso posible?, me preguntaba. Después lo vi repetirse en el Ruta 100, donde poníamos una moneda con la cara de Sor Juana en ella dentro de un tanque, donde el señor jalaba una palanca y dejaba ir esos pesos. Nos daba un boleto y así podíamos pasar ese camión. Ahí, mis ojos pudieron ver la ciudad, llena de autos, bochos amarillos y verdes, con un letrero de taxi libre u ocupado en el retrovisor, las combis, las peceras, todo moviéndose rápidamente mientras el Ruta 100 se movía entre cables, que dirigían su trayectoria de camino al metro, donde se repetía el intercambio de monedas y boletos. La primera vez que me subí al metro, mis ojos no daban crédito a aquel gusano naranja que se movía entre rieles. La primera vez que pude ver cómo nosotros nos movíamos más rápido que la ciudad. El olor a llanta quemada del metro es de las cosas que hasta la fecha conservo como olores favoritos. Una vez fuera del metro, veía a la gente que vendía frutas en la calle, los limpiaparabrisas que saltaban en los autos, los vendedores de rosas y chocolates, los puestos de tacos y tortas, la señora de las gorditas de nata, que era de todos mi favorita. Los edificios, las casas que no se veían como la mía, las calles pavimentadas. Oh, ¿cómo? ¿Aquí las calles no son de tierra?, me preguntaba ante el asombro. Mis ojos vieron la ciudad por primera vez. Y eso, a esa edad, era magia. ¿Cómo era posible que todo sucediera al mismo tiempo? ¿Cómo había vivido tan cerca y a la vez tan lejos de esta realidad? Tanta exaltación cobraba factura. Siempre viajaba con una bolsa para las náuseas que ese viaje me producía. Y cuando digo siempre, era porque todas las veces se repitió la misma historia. La monotonía le quita la magia a las cosas. Estoy describiendo la primera vez que vi la ciudad, y suena a la mejor experiencia del mundo. Años después, recuerdo ver esa misma ciudad con repudio y hacerme la misma pregunta. ¿Cómo es posible que pasen tantas cosas en esta ciudad? Nuestros ojos se acostumbran tanto a la misma vista que la empiezan a percibir gris. De verdad, siempre que me voy de viaje y vuelvo a casa, tardo unas horas en adaptarme a la luz del lugar. Todo es tan claro, tan limpio, tan blanco que me lleva un rato recalibrar los tonos. Sin embargo, siempre que dejo mi casa, un color grisáceo se apodera de ella. Creo que lo mismo sucede con lo que ves repetidamente. Jamás se verá como la primera vez. Es como cuando observas por primera vez al ser amado. Hay diferentes tipos de primeras miradas en cuanto al enamoramiento. Puede ser que sí veas por primera vez a esa persona y te guste, o que un día lo empieces a ver diferente. Pero siempre será la primera vez que viste a esa persona de esa manera. La primera vez que tus ojos se posaron en su cara, sus labios, sus manos, que observaste cada centímetro de esa persona, esa manera de pararse, de sentarse, reír, platicar. Eso que solo le pertenece a esa persona. Y víctima de lo que tus ojos embriagados te dejan ver, ese instante se vuelve único e irrepetible. Volverás a esa persona una y otra vez, más o menos enamorado, pero jamás la verás como esa primera vez. La vista es de los sentidos más maravillosos que tenemos. No imagino la vida sin ella, y sin el privilegio de sentir a partir de lo que veo. Porque también recuerdo la primera vez que tu mirada cambia ante tu ser amado. Esa persona que un día puso corazones en tus pupilas, y que hoy incluso ya no quieres ni mirar. ¿Cómo puedes hartarte de ver lo mismo? Existe el término vista cansada. Es un problema visual que afecta la capacidad de ver objetos de cerca. Uno de sus síntomas es alejar los objetos para enfocarlos mejor. Siento que a todos se nos cansa la vista al amar. Un día ya no puedes ver con claridad a esa persona. Entonces, debes alejarla para observarla mejor. O comprarte lentes para la miopía, y entonces darte cuenta que esa persona te gustaba a causa de las cataratas en tus ojos. Ya estoy mezclando condiciones. El tic-tac del reloj suena. Hablando de desencanto en la vista, pero sobre todo en las pompas, recuerdo la primera vez que vi las nubes desde un avión. ¡Wow! Esa fue de las experiencias más alucinantes, por decirlo menos. No podía creer que estuviera volando entre ellas,
que el sol se colara y dejara ver unos rayos, y que nosotros estuviéramos volando por sobre todo eso, que hasta ese momento yo veía inalcanzable, o sea, el cielo, o lo que yo creo que es el cielo, el mismo que dibujaba de pequeña. Las nubes sí se veían así de suavecitas, el mar tan inmenso, y al mismo tiempo tan aterrador ante no poder ver dónde podrías aterrizar en caso de que ese avión se caiga. La primera vez que puedes ver por la ventana de un avión, y te sabes ahí, desafiando toda lógica, estoy volando, me decía a mí misma. Ahora, y después de tantos viajes, he perdido esa capacidad de maravillarme al volar. Ya lo hago tan repetidamente y en distancias tan largas, que se vuelve insoportable después de la 10ª hora. Y el tercer viaje del año. Suena banal, pero hay cosas que pasan de lo maravilloso a lo monótono en un parpadeo. Vivo junto al mar y casi no voy a verlo. Sé que es hermoso al igual que las nubes. Ambos son un privilegio observarlo, pero inevitablemente un día dejas de mirarlo. El recuerdo de la primera vez que vi un bosque desde las montañas me asalta. Era desde una casa fría en un lugar remoto. Me resguardaba de la temporada de caza que se llevaba a cabo dentro de ese bosque, inmenso y verde, con árboles tan pegados uno del otro que el bosque se volvía denso y oscuro a momentos, ante la incapacidad del sol al no poder pasar por esas copas. Podía observar este bosque desde un risco. Había un letrero enorme en un lenguaje que no entendía, pero en letras pequeñas en inglés decía: cuidado, podrías caerte. Recuerdo el río que corría en medio de esas montañas. El agua era tan clara que el cielo podía reflejarse en las partes donde se formaban pequeños lagos. ¿Cómo puede ser esto real? En la cima había un pequeño pueblo con casitas de madera, algunas muy viejas, donde se podía leer: bienvenido al pueblo de las brujas. Podría vivir aquí y morir aquí. El asombro pasó cuando el internet no llegó a esa montaña, y en la exploración podíamos ver el rastro que había dejado la casa. Mis ojos vieron animales muertos. Eso no es nada bonito de apreciar. La memoria es selectiva. Te deja recordar los ríos, los lagos, el cielo, el mar, todo aquello que sea hermoso. Pero las tripas de un ciervo, eso definitivamente no quiero recordarlo. Dentro de los viajes, existen experiencias que no quieres recordar, como cuando viajas acompañada y te peleas con tu acompañante. ¿Quieren conocer a alguien? Viajen con él. Los viajes, si bien son de las experiencias más increíbles que puedes vivir, también son un momento de mucha tensión en un lugar desconocido. Al final, estás en un entorno que no controlas, lo que puede resultar en una pelea ante la crítica de una oración mal formulada. ¿Qué dices? ¿Que cantinfleo? ¡Claro que no! ¿No estás viendo lo articulada que soy al hablar? Mientras me doy cuenta de que lo que pensé no lo dije y lo que dije no tenía sentido alguno. Pero para ese punto tú ya habías soltado una verborrea mental y no podías retractarte. Es algo absurdo. Pero después de un tiempo considerable con alguien, y como ya lo mencioné, empiezas a verlo sin tus lentes de realidad aumentada. Así sucede con los lugares que visitamos. Eventualmente, ese lugar se volverá lo cotidiano. Te acomodarás en él y repetirás sus usos y costumbres hasta que olvides que eso no era parte de tu manera de actuar. Pero ahí es necesario para sobrevivir. Observar y repetir. Se vuelve parte del viaje. Al lugar que fueres, haz lo que vieres. Hasta que se vuelva monótono repetir la única palabra que te sabes en el lenguaje que usan dentro del lugar al que estás visitando. Un recuerdo fresco llega a mi mente. Mis ojos vieron nieve sobre la arena. ¡Guau! Eso fue algo inesperado. Mi lógica me decía que en la playa solo existía el calor y el olor a coco. Los viajes sirven para expandir tus horizontes y darte cuenta que el mar es en realidad así de inmenso como lo percibiste la primera vez. Y que existen zonas donde el mar es frío. Ajá, si no, ¿cómo explicas los polos? Ya, es mar congelado. Uno piensa que todo lo que ve es todo lo que hay, hasta que vas viendo más cosas. Y entonces te topas con cosas como esta: nieve en la arena. Esa fue mi primer nevada. La primera vez que pude tocar la nieve y me di cuenta que mojaba, que era fría y que más allá de lo suave que yo creía que era, se sentía como hielo de los raspados de la paletería. Hace poco, mis ojos vieron montañas de nieve, esculturas de nieve, y sentí el inclemente frío calarme hasta los huesos. Pero mis ojos podían ver calles y calles cubiertas de nieve. Mi piel podía sentir los copos caer por mis mejillas y atorarse en mis pestañas, mientras me maravillaba con las montañas nevadas. Qué hermosa es la naturaleza, y en especial los cambios de temperatura. Habitamos un mundo donde todo esto sucede al mismo tiempo.
en diferentes latitudes. Y uno visita esos lugares, esperando que estos te muestren aquello que jamás has visto, que tus ojos se llenen de los estímulos que ese lugar te regala. Mis ojos han visto tantas cosas, se han cansado de tantas vistas y han extrañado muchas otras, que a veces no me alcanza la memoria para recordarlas todas. Regreso a mi lienzo blanco en el techo y me preparo para mi primer café de la mañana. Se me hizo tarde por andar mirando la mancha de humedad que crece, y pronto debo resanar. Qué bonito es recordar lo que tus ojos han visto, dentro del revoltijo de recuerdos que te asaltan, mientras ignoras lo mal pintora de techos que eres. ¿Y tú? ¿Qué tanto han visto tus ojos?